Hola, teacher. Este es el elemento uno acerca del nuevo orden mundial y su impacto en la sociedad ecuatoriana y mundial. Primero, ante todo es importante conocer qué es el orden mundial. Para algunos autores, el orden mundial, por ejemplo, Rochester, quien definió y observó que la idea del orden mundial tiene que ver con el manejo del poder, hegemonía, equilibrio y consenso. Además que Anne y Combich en 1995 fueron más allá al definir el concepto de orden geopolítico u orden mundial como el conjunto de reglas rutinarias que las personas o un grupo de personas deben cumplir en una nación o en un espacio libre. Los conceptos más definidos o más elaborados que pude notar después de las investigaciones fueron de Gerne, que en el 2004 estableció que el orden mundial está constituido por tres elementos principales: la estructura, el modo de gobernanza y la forma de legitimización. Además, el concepto de Marx, que fue uno de los más significativos, él resumió o quiere decir que el orden mundial es el sistema de reglas formales e informales que imparten cierta conformidad legal y predictibilidad a las interacciones nacionales y transnacionales que se producen en ausencia del marco político y de la inequívoca autoridad que hasta ahora ha caracterizado al Estado-nación soberano en el orden westfaliano. Como podemos observar y notar, cada uno de estos autores tiene un concepto y una definición diferente de qué es el orden mundial. Ahora yo les hablaré un poco del proceso del orden mundial. Empecemos por Wood Wilson, quien perfiló un orden mundial favorable a Estados Unidos en sus famosos 14 puntos. Segundo, durante la Segunda Guerra Mundial, las negociaciones entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética fueron encaminadas a derrotar el eje Berlín-Roma-Tokio y también a construir el nuevo orden de la segunda posguerra. En el año 1990, Jorge Bush anunció el advenimiento de un nuevo orden mundial, donde el comunismo soviético dejaba de ser una amenaza a la seguridad mundial. Después de eso, en el nuevo orden mundial, posterior a la Guerra Fría, Estados Unidos sería la única nación indispensable y el garante de la seguridad internacional. Eh, Después de esto, los ataques terroristas del conocido 11S fijaron el terrorismo como el origen de un nuevo orden y el arranque del siglo XXI. Finalmente, China y Rusia, mediante la diplomacia en salud, ha buscado un reposicionamiento en el nuevo orden mundial mediante la donación de equipos médicos y vacunas. Ok, a continuación les hablaré acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias aquí en el Ecuador. Las consecuencias a largo plazo son económicas y sociales y por supuesto pérdidas humanas en el conflicto que está pasando en Ucrania. Además de escasez de trigo, dificultad de comprar fertilizantes, aumentos de los precios y malestar social son algunas de estas consecuencias. Eh, los efectos en el Ecuador. Debido a este conflicto por el bloqueo del comercio, por cada semana el Ecuador pierde más de 25 millones en exportaciones de banano, flores y camarón, y cerca de 1.200 millones al año. Otro aspecto que nos afecta a los ecuatorianos es la subida del precio del combustible. Esto debido a que sube el precio del petróleo. Por ejemplo, en Estados Unidos, España, Alemania, Holanda, Francia, Italia, México y otros países también se ha producido la subida de la gasolina. Aquí en el Ecuador también se ha subido la gasolina. Por ejemplo, la gasolina extra ha subido de $1.75 a $2.55 en más de 60%. Y esto afecta a la sociedad ecuatoriana porque implica un alto coste de vida y proyecta un futuro como una inflación en la economía, además de la pérdida de las exportaciones que hace que la economía del Ecuador se desestabilice. Siguiente, por favor. Ok, a continuación yo les voy a hablar sobre el nuevo orden mundial eh, en la sociedad. Ok, está claro que Ecuador está mejor que en el pasado, pero la situación fundamental del país no cambia,
porque no se transforma en sus bases. El sistema sigue siendo injusto y denominado. Por eso no solamente debemos empeñarnos en superar la crisis y promover el crecimiento económico, sino en establecer un sistema social con equidad y justicia que supere las grandes taras del capitalismo y se asiente firmemente en la solidaridad y colaboración de la gente. Al construir un nuevo Ecuador, debemos considerar que los trabajadores, tanto hombres y mujeres, cumplen un papel muy importante en la vida de nuestra sociedad. La riqueza viene del trabajo y debemos respetarlo y promoverlo, aceptando también las diferencias o discapacidades del individuo haciendo parte de la sociedad. Asimismo, debemos tener respeto con la naturaleza, que es la fuente de nuestra vida. En otro punto también me gustaría hablar sobre la globalización e integración. Por la historia sabemos que no vivimos en un país aislados, somos parte de una gran transformación mundial en la que se ha acentuado como el fenómeno llamado globalización. Este es un proceso en el que se ensancha el intercambio de comunicación, el acceso de conocimiento y en el que también se profundizan las desigualdades y peligran las identidades. Bueno, por otro punto me gustaría hablar sobre el nuevo orden mundial post-COVID. ¿A qué se refiere esto? Esta pandemia ha traído un cambio muy profundo tanto en la economía, cambios geopolíticos, la erupción de tecnología y la manera de comunicarnos. Y la tecnología aquí juega un papel sumamente importante porque nos dio otra forma de conectarnos con familiares, amigos, otras personas. Y esto no solamente ha sido un cambio, sino una transición y con ello ha traído una desglobalización de que potencias tan grandes como China, Estados Unidos, todos perdieron gran parte de su población y quedaron vulnerables. Pero el beneficio fue favorecido la reforestación o el medio ambiente, que ahora se encuentra más estable. Gracias, teacher.